Esperen un segundo que está preparando. Perfecto, bueno. En este momento estamos empezando a grabar. Pues les decía, entonces el programa de la materia de Teoría del Derecho y Derecho Social se descompone primero con una unidad propia de Teoría del Derecho, donde como ven, si lo pueden visualizar en pantalla o lo tienen impreso, tenemos los conceptos básicos de normas jurídicas, sistemas jurídicos, principios jurídicos, derechos subjetivos, las relaciones entre derecho y Estado, los fundamentos éticos y políticos del derecho, sobre su naturaleza y su relación con la moral, y ahí aparecen teorías muy importantes para la conceptualización del derecho, como son el justnaturalismo y el juspositivismo, la relación del derecho con la justicia, las cuestiones que tienen que ver con un tema que hoy es central en las luchas que vemos en la actualidad, que tiene que ver con la cuestión del derecho y el género, porque justamente dentro de las perspectivas que tenemos del derecho encontramos a las perspectivas críticas. Y una de esas perspectivas críticas es la crítica que viene de cómo se ha estructurado el derecho a partir de una lógica patriarcal, y que es la crítica que plantea el feminismo. Y por último, en esa primera unidad, aparecen los derechos humanos. Luego ya en la unidad 2 ya nos metemos directamente en los fundamentos del derecho social, su evolución histórica, el contenido, y nos metemos en las primeras normas generales sobre el derecho social, donde tenemos la Constitución Nacional, los tratados internacionales. Vamos a analizar los principios de ambas partes, de ambas ramas del derecho, el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Y nos metemos también en el concepto de seguridad social, entendiéndolo como obligación del Estado, sus instrumentos, contingencias y prestaciones, ¿no? Y quiénes son los titulares de derecho. Y a su vez los modelos en que se ha configurado la seguridad social, que habitualmente se los conoce como el modelo bismarckiano y el modelo beberichiano. Y a su vez, los instrumentos que utiliza la seguridad social, como por ejemplo los seguros sociales, y también enmarcar la problemática o la crisis que hoy tiene la seguridad social en el contexto del neoliberalismo. En la unidad 3 avanzamos sobre la cuestión del trabajo. El trabajo es el principal integrador en la sociedad y es el punto a partir del cual va a nacer el derecho social. Porque ¿cómo nace el derecho social? Nace en el siglo XIX justamente a partir de las luchas obreras, ¿no? Del cuestionamiento al capitalismo, en definitiva, ¿no? Ahí van a nacer los primeros derechos laborales a partir entonces de las revueltas obreras europeas del siglo XIX, y a partir de esas primeras luchas van a ser también luego la seguridad social, porque de esas demandas que primero nacen como demandas hacia los empleadores, ¿no? Hacia los capitalistas, por mejoras en las condiciones de trabajo, por el descanso dominical, por la limitación de la jornada de trabajo, luego también van a venir hacia el Estado para establecer sistemas de protección. Y ahí va, como por ejemplo, protección ante la vejez, protección ante las enfermedades, y ahí es donde aparece entonces la seguridad social. Pero el trabajo, entonces ese va a ser el eje. Entonces empezamos a trabajar en la cuestión del derecho a trabajar, las distintas formas de trabajo, dependiente autónomo. Esta idea, ¿no?, de que el derecho del trabajo, como todo el derecho social, es resultado de lucha, es resultado de conflicto. O sea, también el derecho social lo tenemos que pensar en el marco del conflicto, y esto es particular del derecho social, ¿no? Y vamos a ver conceptos fundamentales que tienen que ver con el trabajo, el contrato de trabajo, la relación de trabajo, los deberes y los derechos de los trabajadores y de los empleadores, y los poderes que tiene el empleador en la relación capitalista de trabajo. En la unidad 4 nos vamos a adentrar en la cuestión de las condiciones de trabajo y la cuestión de la precariedad, que es una
cuestión o una problemática muy importante en las sociedades capitalistas actuales, donde se advierte que ha perdido calidad en todo el mundo el trabajo, se han debilitado las protecciones laborales. En la unidad 5, también otro aspecto fundamental en la actualidad que tiene que ver con el desempleo y la estabilidad laboral y la incertidumbre que provoca, ¿no? La afectación que tiene la estabilidad laboral, donde los trabajos cada vez se hacen más efímeros, ¿no? Ya no se puede pensar como se pensaba en otras épocas, que el trabajo duraba para toda la vida, ¿no? Entonces esto es un punto también a tratar y analizar las regulaciones que tenemos para proteger la estabilidad laboral. Luego en la unidad 6 ya nos metemos en la cuestión de protecciones particulares, de grupos vulnerados, digamos, y ahí te aparecen primero las protecciones de género, ¿no? En esta idea de que todas las materias tienen que tener una perspectiva de género, pero además de la perspectiva de género también tenemos que introducirnos en la cuestión del género y su regulación en tanto protección, ¿no? Por ejemplo, en relación al acceso al empleo, los sistemas de cupo, la discriminación y las protecciones que establece la ley de contrato de trabajo hacia las mujeres y la posibilidad de aplicación de las leyes antidiscriminatorias. En la unidad 7, otro punto muy importante, otro grupo vulnerado, que es la vejez, ¿no? Que vivimos, a pesar de que no siempre se vive mejor, vivimos en sociedades donde la gente cada vez vive más. Y esto es un fenómeno que se da en todo el mundo, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo, ¿no? Evidentemente por diferentes factores, tanto por el éxito de la medicina, por el desarrollo de distintas terapéuticas, medicamentos, el desarrollo del agua potable, la ampliación, ¿no?, del acceso al agua potable, se ha permitido en el mundo que se alargue la esperanza de vida. Este alargamiento de la esperanza de vida, como les dije, no siempre implica que se viva mejor. Se vive más, pero no siempre mejor. Y mucho más cuando vemos que hay situaciones de trabajo cada vez más precarios o condiciones de trabajo cada vez más difíciles, ¿no? Entonces, la protección de la vejez deviene una cuestión también muy importante analizar, y todos los sistemas de protección que se han elaborado desde el nacimiento de la seguridad social, respecto a la previsión social, o sea, a la posibilidad de contar con un ingreso cuando ya se cumple determinada edad, cuando ya no se puede participar del mercado de trabajo, y aparece así, por ejemplo, la jubilación, la cuestión de las pensiones, ¿no?, por fallecimiento, por invalidez. También la prestación sanitaria hacia las personas mayores, como que saben que en la Argentina sea a través, en relación a los jubilados nacionales, sea a través del FAMI. Y bueno, y distintas cuestiones que tienen que ver con el sistema jubilatorio, como por ejemplo la cuestión de la movilidad jubilatoria ante situaciones de inflación, y la cuestión de la sustentabilidad del sistema, porque también esto es un punto central. Fíjense, siempre llega un nuevo gobierno, especialmente los neoliberales, y empiezan a hablar de la reforma jubilatoria. ¿Por qué es tan importante la reforma jubilatoria? Porque evidentemente cuando se buscan políticas de ajuste, digamos, lo primero que se busca que es ajustar lo que se paga de jubilaciones, porque son montos muy importantes en lo que es el presupuesto público. Bueno, entonces vamos a hablar un poco también de esto. Y también uno desearía que las jubilaciones tengan un nivel adecuado hacia las personas hacia los titulares de derecho, y hoy son consideradas bajas, pero tampoco podemos pensar que un país pobre pueda tener jubilaciones ricas, ¿no? Entonces, acá viene la problemática, donde tenemos un derecho, por un lado, a un acceso a unas prestaciones adecuadas,
para el sustento básico, y por otro lado, las limitaciones económicas que tienen los distintos países, evidentemente. Los países más pobres tienen más problemas de sustentabilidad de los sistemas jubilatorios. Bueno, entonces, eso es un tema siempre a debatir, la cuestión de la sustentabilidad, aunque obviamente es un tema que difícil siempre, porque estamos hablando de un criterio económico y no solamente de derechos, porque es fundamental para poder pensar en el acceso universal, ¿no? Y por otro lado, en la unidad 8 tenemos las protecciones de familia, que tiene que ver con las cargas, lo que llaman las cargas de familia, que son cargas económicas por un lado, porque la protección de la familia implica, de alguna manera, es establecer distintos dispositivos para intervenir ante la mayor carga económica que tienen quienes están a cargo de la familia, en el caso de tener, por ejemplo, hijos, y que tienen que ver con la cobertura de alimentación, vestimenta, educación, las cuestiones básicas que se requieren en el ámbito familiar y particularmente con los niños. Hay distintos sistemas de protección, como las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, las pensiones a madres de más de 7 hijos. Hay también dentro de la ley de contrato de trabajo una protección a la maternidad. Y esto también se cruza con cuestiones que tienen que ver con el deber de cuidado. Los deberes de cuidado, que son cuestiones que las perspectivas de género también les interesa mucho, en función de que habitualmente las cargas recaen sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, también la manera como se lleva a cabo esta protección puede incluso orientar y fomentar o amplificar la carga, ¿no? Esas cargas hacia las mujeres, o puede de alguna manera también aliviarlas. Entonces hay una cantidad de discusiones muy interesantes en relación a las protecciones familiares y los deberes de cuidado que es necesario analizar también, y la distribución equitativa de esos deberes de cuidado en la sociedad. Y por último, la unidad 9, que tiene que ver con la salud y su protección en el derecho social. Y acá tenemos que pensar desde el concepto de salud hasta los distintos sistemas de protección, tanto lo que tiene que ver con el sistema de asistencia sanitaria pública o el sistema de obras sociales, y analizar la prestación que está en juego, que tiene que ver con la definición de una cantidad de bienes y servicios que son de acceso necesario para las personas y que están establecidos en la Argentina a través de lo que se llama el programa médico obligatorio, que es el piso mínimo de derechos que se deben garantizar a las personas. Bueno, como ven, es una materia bastante larga. Tenemos un cuatrimestre, va a requerir de mucho esfuerzo de parte de ustedes. Entonces, como les dije, vamos a ir teniendo, para sobre todo los que nos escucharon porque recién empezamos a grabar, vamos a ir teniendo una clase seguro todos los miércoles a las 20, y eventualmente vamos a ir agregando o clases de consulta o clases suplementarias los días viernes a las 20. Pero la materia en principio se va a desarrollar, ¿no? Los días miércoles exclusivamente, y vamos a complementar entonces con videos y otras herramientas que pueden ser algunas fichas escritas que le pueden ayudar, ¿no? con los temas. Bueno, vamos a hacer un primer punto. ¿Dudas acá hasta acá? Hola, profe. Sí, Escucha, te mi escucho. nombre es Nora, y quería preguntar, porque llegué tarde porque tuve inconvenientes con el link. Quería saber si la bibliografía era todo ese contenido que está en el aula web. Porque, bueno, La bibliografía es la que está, entonces vamos a la ventana sí, ahí en el aula web de sí, inicio, y sí, vamos ahí al drive de la bibliografía,
Y en el Drive van a encontrar discriminado por unidad la bibliografía de cada unidad. Así que, y esa es la bibliografía obligatoria. Acá estoy tratando de abrirlo. A ver, esperen. Ahí lo estoy abriendo, así se los puedo describir. Bueno, en esa bibliografía obligatoria tienen, fíjense, las distintas unidades en distintas carpetas. Y si se introducen en cada una de las carpetas, tienen los diferentes textos todos escaneados. Incluso dentro de las carpetas tienen además subcarpetas que, donde encuentran la bibliografía complementaria. ¿Bien? Si tienen dificultades, después me van diciendo. Bueno. Para ingresar. Por ahí tienen toda la bibliografía obligatoria. Lo que está en complementario es complementario como lo dice la bibliografía. ¿Bien? ¿Más dudas? Yo, profe, una consulta Sí. para ver si entendí bien. Nosotros, en vez de tener ese teórico que los de la mañana tienen el viernes, vamos a ver unos videos. ¿Así sería? Claro, complemento con videos. Ah, perfecto. No vamos a tener clase todos los viernes. Algunos Bárbaro, viernes gracias. sí vamos a hacer puede ser que hagamos una clase suplementaria, sobre todo si no llegamos, si venimos atrasados, alguna clase de consulta y ya fijamos el horario, para que lo sepan, es el viernes a las 20, pero cuando les diga yo, lo voy a notificar en el foro de aviso, así que le va a llegar. Este viernes vamos a tener complementaria. Bárbaro, gracias. Bien. ¿Otra duda? Seguimos entonces. En realidad empezamos. Bueno, vamos a empezar entonces por la unidad 1 del programa, vamos a empezar a desarrollarlo y ahí se nos aparece entonces el concepto básico de norma jurídica. ¿Y por qué digo el concepto básico de norma jurídica como primer concepto a analizar en el derecho? Porque en principio el derecho, ¿qué es? Un conjunto de normas, ¿no? O sea, si tenemos que definir qué es el derecho, bueno, es un conjunto de normas. ¿Qué son las normas? Y bueno, la norma es un deber, ¿no? La norma es un deber. Un deber de hacer o de no hacer algo. Ahora bien, las normas que integran el derecho son llamadas normas jurídicas, que evidentemente son diferentes a las normas sociales, al resto de las normas sociales. Digo al resto porque las normas jurídicas también son normas sociales, pero el resto vamos a hablar de normas jurídicas y normas sociales como el resto de las normas sociales, como pueden ser las normas morales, ¿no? Pero hay algo que tienen las normas jurídicas que es particular. Y ese algo que es particular de las normas jurídicas es que las normas jurídicas son, en el derecho moderno, básicamente normas estatales. Normas estatales. ¿Y por qué digo esto del derecho moderno? Y digo esto del derecho moderno porque, esperen que voy a silenciar, porque hay alguien que tiene mucho fondo. Ahí está. ¿Y por qué digo esto del derecho moderno? Digo porque hoy no se puede pensar al derecho sin el Estado. Derecho y Estado son dos caras de una misma moneda. Entonces, el derecho es un conjunto de normas estatales, básicamente. Estatales. ¿Desde cuándo esto es así? Y bueno, primero desde que existe el Estado. ¿Y desde cuándo existe el Estado? A ver.
Si alguien se anima a decir algo. ¿Desde cuándo existe el Estado? ¿Desde siempre? No, me dicen que no. ¿Vieron teoría del Estado ya? A ver, Florencia. Sí, yo lo acabo de dar un poco de trampa. Si mal no recuerdo, como que las primeras células, por decirlo de alguna forma, del Estado moderno se dieron a partir como del siglo XIII, creo, en Europa, más o menos a partir de ahí, como en esto de la concentración de poder y el monopolio del legítimo de la fuerza, como todos esos procesos que dieron lugar al Estado moderno se dieron a partir de ahí. Bien, bien. Y básicamente es un fenómeno que se desarrolla en la modernidad. Por eso también hasta podemos decir que el Estado moderno, el Estado es moderno. O sea, si bien, como vos dijiste, ya desde la Edad Media tenemos las primeras manifestaciones estatales, pero sobre todo es un fenómeno de organización moderna. Entonces, cuando estamos hablando del derecho pasa exactamente lo mismo. El derecho es el derecho moderno y se corresponde con el Estado moderno. Antes del Estado no había nada de lo que conocemos como derecho. Porque, como le dije, no hay Estado sin derecho y no hay derecho sin Estado. Entonces, lo que conocemos como formas de derecho anteriores a la modernidad y que justamente no están ligadas al Estado, son formas de derecho consuetudinario, se llama. Es decir, un derecho basado en las costumbres. Y si bien hubo expresiones más racionalizadas, más desarrolladas de este derecho, como por ejemplo lo fue el derecho romano, no se constituyeron o poco tienen que ver todavía con lo que es el derecho moderno. O sea, se habla de derecho romano y sin embargo el derecho romano es todavía un derecho consuetudinario. ¿Y qué particularidad tiene? Uno, decimos, está establecido o deriva de las costumbres. ¿Y qué particularidad tiene el derecho moderno de diferente? Y bueno, la primera particularidad que tenemos que decir es que el derecho moderno es un derecho escrito, sistemático, racionalizado. Un derecho donde tenemos un lugar para ir a encontrarlo. ¿No? Está en el texto, está en el papel, en un papel que puede ser un código, una ley, una constitución. Es derecho escrito. Y hablo de sistemático y racionalizado porque evidentemente ese derecho además está establecido en distintos instrumentos que a su vez tienen jerarquías diferentes, porque sabemos que la Constitución tiene una jerarquía superior a las leyes tienen una jerarquía superior a los decretos. Una lógica, no es la decisión del no, no son esas mismas de una armonía, no es simple. Abstracta. Profe, Sí.
Se corta muchísimo. A ver, empezamos de nuevo. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Pero Bien. a partir de ahora, pues todo lo que dijiste anteriormente. Ay, me mataste. Me mataste. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Vamos a resumir. Lo último que escuchamos, Vamos a resumir. Entonces, decíamos que antes de la modernidad, un derecho consuetudinario basado en las costumbres. A partir de la modernidad, de esto que llamamos derecho moderno, un derecho escrito, racionalizado, sistematizado. Escrito porque lo encontramos en el papel, en los textos. Sistematizado porque esos textos construyen lo que llama un sistema jurídico, un orden jurídico que tiene una lógica de funcionamiento, una racionalidad. Como por ejemplo que sabemos que hay normas que son superiores y hay otras normas que son inferiores. Por ejemplo, la Constitución Nacional es superior a las leyes y la ley no puede contradecir a la Constitución. O que sabemos que una norma posterior deroga la anterior. O sea, si hay una norma que derogó otra, la anterior ya sabemos que no vale, no tiene validez. Tiene validez la nueva. ¿Se entiende? ¿Ahora se escucha bien? Bien, Sí, se escucha, profe. perfecto. Y decíamos, esto no quiere decir que antes del derecho moderno no haya habido expresiones de un derecho consuetudinario más racionalizado, es el caso del derecho romano. Ahora, eso no quiere decir que el derecho romano se le parezca al derecho actual. El derecho actual es un derecho escrito, el derecho romano, si bien todavía no había escritura, tenía un nivel de racionalidad, no estaba establecido en textos, en códigos, era un derecho de las costumbres. Aunque nosotros podamos decir que muchas de las instituciones que hoy tenemos se derivan de ese derecho romano, no quiere decir, entonces, que el derecho actual se parezca al derecho romano, que era claramente un derecho constitucional. Entonces, hay algo que evidentemente con la modernidad, con la aparición de la imprenta, con el proceso de racionalización del derecho y de la sociedad en su conjunto, hay algo que va a ir apareciendo que es esto que llamamos derecho moderno y que es un fenómeno particular y que tiene que ver con el Estado moderno. Dijimos, no hay derecho sin Estado y no hay Estado sin derecho. Entonces, hasta ahora venimos diciendo, tenemos por un lado las normas, pero no cualquier norma, las normas jurídicas. ¿Pero qué son las normas jurídicas? Bueno, primero son normas estatales, escritas. Y otro componente fundamental para entender el derecho moderno o las normas jurídicas, es su carácter coactivo. Además de estatales, son coactivas. ¿Qué quiere decir que sean coactivas? Que la particularidad que tiene el derecho, las normas jurídicas, a diferencia de otras normas, es que tienen establecida una sanción ante el incumplimiento. Y en el derecho moderno escrito están establecidas por escrito cuál es la sanción. No es la sanción que se me canta, es la que establece la ley. ¿Y por qué es tan importante este carácter coactivo del derecho de las normas jurídicas? Y bueno, ¿por qué es tan importante este carácter coactivo entonces de las normas jurídicas? Es importante porque, bueno, una norma que no tenga una sanción o que no contenga una sanción establecida, no necesariamente va a tener una consecuencia posterior ante el incumplimiento. Y además es lo que valida el ejercicio de la violencia
legítima por parte del Estado. Cuando se dice, como dijeron acá, Florencia eras, ¿no? Cuando se dice el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, lo que estamos diciendo es que tiene ese poder de coacción, de establecer las normas y hacerlas cumplir. ¿Y cómo las hace cumplir? Por la fuerza, por la violencia. Si no se cumplen espontáneamente, se cumple por la violencia. Ese es el carácter coactivo. Pero solo el Estado tiene esa facultad. ¿Bien? Entonces, si tenemos que definir la norma jurídica, diremos que es un deber estatal establecidas por escrito y con carácter coactivo. Bien, bueno, ahora ya con eso vamos entendiendo qué son las normas jurídicas. A diferencia, por ejemplo, de las normas sociales, normas que pueden devenir de las costumbres, que una las desarrolla por repetición, alguna o de los usos, algunas con mayor o menor conciencia de obligatoriedad. En esa mayor o menor conciencia de obligatoriedad, en el caso de los usos, son de menor conciencia de obligatoriedad y las costumbres son mayor conciencia de obligatoriedad y en esa conciencia de obligatoriedad habitualmente lo que aparecen son sanciones sociales más establecidas o más fuertes, ¿no? Por no acatar esas normas, en lo que se llama habitualmente la condena social, ¿no? Que por ahí no tiene una coacción de tipo jurídico, pero algo puede tener una coacción de tipo social, como por ejemplo, o los usos, perdón, que no tienen conciencia de obligatoriedad, como por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, la moda constituye un uso, claramente. Digamos, si yo hoy me pongo un pantalón nevado, además que me queda ridículo de por sí más allá de la época, en este momento, digamos que se usaba mucho en los 80, o me corto tipo flogger, ¿no? Que ya no se usa demasiado, voy a tener risotadas de mucha gente, y esa burla de alguna manera es como una condena social, ¿no? O por ejemplo, si salgo sin ropa a la calle, ahí estamos hablando ya de una costumbre, ¿no? Y ahí la sanción es más fuerte, ¿no? Probablemente me vengan a cuestionar y hasta incluso puedo llegar a infringir también una norma jurídica, en algunos casos del atentado al pudor, que existe todavía en algunas normativas bastante antiguas, pero que todavía existen en algunas ordenanzas municipales. Entonces, fíjense que no es que en las normas sociales no hay conciencia de obligatoriedad o consecuencia de esas acciones, pero no podemos decir establecer con carácter previo cuál va a ser. No está previamente establecido qué es lo que va a pasar. ¿Cuál va a ser esa coacción? ¿Cuál va a ser esa consecuencia, esa sanción? La coacción básicamente es una sanción. Es una consecuencia ante el incumplimiento. ¿Bien? Entonces decimos, la norma jurídica las normas jurídicas van constituyendo un sistema jurídico que tiene una racionalidad, y este sistema jurídico entonces tiene una lógica de funcionamiento a partir de determinados principios, de principios generales. Hay principios que son generales y básicos. Estos que decíamos, por ejemplo, el principio de jerarquía, norma superior,
prevalece sobre norma inferior. Norma posterior prevalece sobre norma anterior. Esa es un poco la lógica del sistema para entender cómo funciona, porque yo tengo normas, leyes, constituciones, decretos, para poder entender cómo se ordena eso, ese sistema, pues son partes del sistema, tengo que tener una lógica de cómo funciona, de cómo se aplica, y esa lógica está dada por los principios, estos principios de funcionamiento, ¿no? A su vez, existen otros principios, que son, por ejemplo, los principios generales del derecho, y que tienen que ver no solo con el funcionamiento del derecho, sino también con algunos pilares o fundamentos mismos del derecho moderno. Si bien el derecho moderno se presenta como algo neutro, más allá de la ideología, no es totalmente neutro, está cargado de ideología. El derecho moderno es producto de movimientos políticos, de teorías jurídicas y políticas. Entonces está impregnado de ideología, de valores, que se advierten ya en estos principios generales del derecho. Y en esos principios generales del derecho podemos encontrar principios como, por ejemplo, el dar a cada uno lo suyo, o sea, dar a cada uno lo que le corresponde. Podemos encontrar el principio de buena fe, o sea, que las personas deben actuar de buena fe, sin mala intención. Podemos encontrar el principio de no dañar a otro, que es un principio que constituye un deber, ¿no? El deber de no dañar a otro y de que todo daño, en la medida de lo posible, debe ser reparado. De que nadie puede ser penalizado sin haber sido declarado culpable de algo, o sea, el principio de inocencia. De que de que para cualquier sanción se debe cumplir un procedimiento, un debido proceso previamente establecido. Estos son principios generales del derecho que, insisto, no son neutros. Son principios que se fueron construyendo históricamente y donde determinadas teorías, determinadas ideologías tuvieron un peso muy importante, como por la teoría que más peso tuvo, las teorías. ¿Ahí se escucha? Sigo. ¿Se escucha ahí? Díganme, por favor. Entonces les decía, las teorías. Sí, se escucha bien, profe. Bien, distintas teorías han alimentado este derecho moderno, pero la teoría que más influencia ha tenido sobre el derecho moderno han sido las teorías liberales. Entonces, por más que el derecho moderno se presente con un ideal de neutralidad, también está impregnado de esto. Ahora, de las teorías liberales o de los distintos movimientos que involucran al liberalismo fueron naciendo
teorías fundamentales que dieron lugar a dispositivos actuales que son muy importantes para pensar el derecho, como por ejemplo la teoría de la democracia o la teoría de los derechos humanos. Hoy es casi imposible pensar al derecho sin pensar la democracia y los derechos humanos. O sea, un derecho que no garantice derechos humanos básicos, o que no garantice alguna forma de participación popular y de determinado igualitarismo político, evidentemente es difícil considerarlo derecho. Entonces así fue evolucionando también. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el derecho no es solo un conjunto de normas escritas, ¿no? El derecho también es un conjunto de preceptos, de reglas, que sirven tanto para la interpretación como para la aplicación, como para la creación de las normas. Guían, orientan la forma en que tenemos que interpretar las normas, porque el lenguaje es un lenguaje abierto, las normas las podemos interpretar de muchos sentidos, pero hay algunos sentidos que empiezan a primar sobre otros, porque estamos guiados por principios jurídicos que por ahí no están escritos en ningún lado, pero funcionan. Entonces, si tenemos que decir, arrancamos diciendo que el derecho es un conjunto de normas, sí, pero no es suficiente. El derecho es normas, pero es normas y principios. Y cuando decíamos que el derecho moderno es derecho escrito, cuidado que estos principios no están escritos. Estos principios están en la cultura. En la ideología, en la hegemonía, que dijeron acá. Funcionan. Y en esa funcionalidad orientan entonces la aplicación, la interpretación de las normas, la creación de nuevas normas. Entonces el derecho es normas y principios. Y principios que son jurídicos en el sentido de que están orientados a la interpretación, a la aplicación o a la creación del derecho, y principios que también son políticos o filosóficos y que tienen que ver con un sustrato conceptual e ideológico del derecho y que tienen que ver con la justicia, pero no con la justicia, porque no hay una concepción de justicia, con distintas concepciones de justicia. ¿A qué me refiero? A ver si me pueden entender. Yo puedo tener el mismo ordenamiento jurídico en un país que en otro. Sin embargo, ¿ustedes creen que se van a aplicar igual las normas? ¿Qué creen ustedes? ¿Se van a aplicar igual o no? Si tengo la misma constitución, las mismas leyes, los mismos decretos, ¿se van a aplicar? A ver, Natalie. ¿Qué quiere hablar? Ahí dicen que no. No se van a aplicar igual. ¿Qué es lo que cambia? Primero que cambian las personas. El derecho no es una abstracción. Olvidémonos de la idea de que el derecho es una cuestión de abogados, primero. Primero olvidémonos de eso. Segundo, olvidémonos que el derecho es un conjunto de textos legales.
El derecho es un fenómeno social, es una práctica social, que no la vamos a encontrar. O sea, que en abogacía, el derecho, bien, depende de la costumbre y la cultura de cada lugar. Que en la abogacía el derecho se estudie de los textos, no quiere decir que eso agote el fenómeno de derecho. El derecho es un fenómeno social. Y no sería muy fácil, estudiamos los textos y ya está. Y sabemos derecho. No, no. Lo que sabemos son los textos. Bueno, la expertise de los abogados, saber el texto legal. Ahora, operadores jurídicos somos todos operamos con el derecho. Porque el derecho está en el texto, en principio. Pero el texto no habla. O habla. ¿Escucharon alguna vez? ¿Habla la Constitución? La Constitución no habla. Alguien habla por la Constitución. Por ejemplo, un juez. Por ejemplo, un presidente. Por ejemplo, nosotros decimos, esto está en la Constitución. Por ahí en la puta vida la leímos, pero decimos, esto está en la Constitución. ¿O no decimos eso? Entonces, ¿qué es el derecho? ¿El derecho es lo que está en el texto? ¿O el derecho es el discurso que nosotros emitimos? Algunos con más autoridad que otros, porque obviamente si lo dice un juez, seguramente ese es el derecho y no el que decimos nosotros. Señor juez, soy inocente. No, marche preso. Porque evidentemente ese señor tiene más autoridad por cuestiones formales, tiene autoridad para decir cuál es el derecho. Ahora, eso no quiere decir que esté hablando el Código Penal. Está hablando el juez, no el Código Penal. Entonces vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué dije que es una práctica social y no un conjunto de normas? Porque es el texto, pero es también lo que se dice del texto. El texto es una cosa que está ahí. Y como dijo Foucault, que ahora está tan cuestionado, no sé si vieron las noticias, por abuso de niños en África. Como dijo Foucault, una cosa son las cosas y otra cosa es lo que se dice de las cosas. Entonces, ¿qué es el derecho? Bueno, el derecho son las cosas, pero el derecho es también, o sobre todo, lo que se dice de las cosas. Porque imagínense, la Constitución sigue estando ahí. El tema es qué decimos de eso. Evidentemente emitimos discursos y actuamos en referencia a algo que está ahí, o por lo menos que referimos que está ahí. Y yo hago esto porque la ley me lo permite, por ahí no la leyeron nunca. Pero lo aprendí en mi casa, me lo enseñó mi papá. A ver, Valentina, ¿querías hablar? Dos querían hablar. Si quería alguien decir algo primero, no, espero. A ver, decime, dale. No, iba a decir que también muchas veces es esto de que se leía en el texto de, ¿cómo es? Fasciolo es el autor, pues. Sí. Fasciolo, pues, sí, bueno, que habla de esto de que puede ser que que quien lee las normas y quien las interpreta y quien habla de las leyes lo hace en función de su propia perspectiva, y entonces el hecho de que pueden estar escritas en una perspectiva feminista, pero uno puede no querer leerlas así y emitir una sanción o lo que sea que no tenga que ver con una perspectiva feminista. Exactamente. Eso. Porque el texto está ahí. Depende de quién lo interprete, quién lo aplique. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El texto o lo que se dice el texto? Yo les puedo decir algo. Ustedes pueden leer la Constitución de Argentina. Si no lo van a leer de la misma manera, si tienen una ideología liberal que si tienen una ideología no liberal. Entonces, el derecho no es una simple técnica que yo estudie y ya dice, no, bueno, porque yo sé leyes.
Bueno, sí, vos sabés leyes, pero después una demanda se presenta en un juzgado y la misma se presenta en otro y los resultados son diferentes. O las mismas normas se aplican en una institución o en una organización de una manera y en otra organización de otra manera, y ahí son las mismas normas. Y les toca a ustedes como trabajadores sociales, que van a estar en diferentes marcos institucionales, organizaciones. Y les decía, el derecho no es una cuestión de abogados. Claro, como la ley del aborto que decían era inconstitucional y otros decían que no. E incluso, ¿qué pasó cuando a un juez se le ocurrió decir 100 años después, más de 100 años después, 110 años después de que se había aprobado el Código Civil en Argentina, a un juez se le ocurrió decir que dos personas del mismo sexo que no se pudieran casar era un acto de inconstitucional y era un trato desigual? ¿Qué cambió? Si el texto es el mismo código, la misma constitución, ¿qué cambió? Si el derecho fuera el texto, evidentemente nada cambiaría. ¿Entienden? El derecho es una práctica social. Y básicamente una práctica discursiva. Bueno, vamos acercándonos. Entonces, ¿qué cambió, decíamos? Cambiaron, como dijeron acá, las costumbres, la cultura. No cambió el texto constitucional. Pero sí cambió la Constitución. Porque cuando cambia la cultura y cambia la costumbre, cambia la Constitución. Porque cambia la mirada. A lo que voy es que, bien, cambia la manera de interpretar esos derechos. A lo que voy es que el derecho no es algo estático. Y además, muchas de esas cosas que ustedes están planteando acá, como por ejemplo la cuestión del aborto, es producto de luchas. O que dos personas del mismo sexo se puedan casar, es una lucha. Es producto de una lucha de organizaciones, de rupturas de tipo cultural. Entonces el derecho también es un campo de lucha. Aún sin cambiar a veces una coma. Entonces el derecho es un conjunto de normas, un conjunto de normas y principios, pero al mismo tiempo también son prácticas o acciones que tienen referencia a esas normas y principios. Es un conjunto de discursos. Y además es un campo de lucha. Un campo de lucha estatal, o lo que está ahí en el Estado, en los márgenes del Estado, pues también es un campo de lucha cultural. Es un instrumento de poder. Bien, acá dice de poderes. Es un instrumento de poder también. Es un campo de lucha política. La lucha política no se agota en lo electoral. La lucha por el derecho y por los derechos, en plural, es una lucha no de abogados, son luchas sociales. Que pueden ir desde modificar una ley, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo, hasta un cambio social global, como puede ser una revolución y establecer un nuevo derecho diferente. Por ejemplo, un derecho que no sea clasista, socialista. Lo que sí es difícil es pensar una sociedad sin derecho. Habría que pensar una sociedad sin Estado. Y eso es muy difícil. Creo que ni Marx pensaba eso. Cuando Marx pensaba, después de la dictadura del proletariado, bien el comunismo como sociedad sin Estado y sin derecho, se refería sin Estado capitalista y sin derecho capitalista.
No sé si estaba pensando en una sociedad sin Estado. No queda tan claro. Ahí está lo fantástico de Marx. Si quedara tan claro sería, por ahí no sería tan fantástico. Entonces, las luchas por el derecho son luchas políticas, como bien dijeron acá, luchas de poder. Y el derecho es un instrumento de poder. Un instrumento de poder que evidentemente legitima el ejercicio del poder, de relaciones de dominación, y evidentemente el derecho cristaliza relaciones de dominación. Habitualmente los que dominan siguen dominando, y los dominados siguen siendo dominados, y el derecho de alguna manera legitima esas relaciones de dominación, ¿no? Pero también, como dijimos, es un ámbito, un campo de lucha, que a veces permite que de vez en cuando, muy de vez en cuando, los dominados ganen algo, alguna de las peleas las ganen y conquisten alguna cosa, como alguna vez se conquistó el descanso dominical, la limitación de la jornada de trabajo, las conquistas del feminismo, estamos viendo en la actualidad, ¿no? A veces los dominados también triunfan en el ámbito jurídico. Pero bueno, es fundamentalmente un instrumento de dominación de la clase dominante. Ya es un discurso, por eso Foucault decía que el derecho es el discurso del poder. Pero cuidado, que también es discurso de resistencia. Porque cuando las mujeres dicen, tenemos derecho a interrumpir el embarazo porque nosotros somos las dueñas de nuestros cuerpos, están diciendo, tengo derecho a. Sin embargo, eso no está escrito todavía. Estamos hablando antes de que salga la ley, ¿no? Eso todavía no está escrito. Pero sin embargo ya se dice, tengo derecho a. Entonces, ¿cuándo nace el derecho? ¿Cuando se escribe en el texto? ¿O cuando alguien, o un grupo, o comienza una lucha, una demanda social, que dice, tenemos derecho a? Entonces volvemos a lo mismo. ¿El derecho es el texto? Cuando hay una necesidad. Viva Perón, Eva. Donde hay una necesidad hay un derecho. Cuando comienza una lucha. ¿Ven? Ya nos estamos olvidando del texto, nos fuimos. Digo para que entendamos que el derecho es un fenómeno social. Y por eso la ciencia del derecho, no un fenómeno, una cuestión técnica a analizar en un texto. En las facultades de abogacía se lo trabaje de un punto de vista técnico porque son una perspectiva profesionalista, no quiere decir que acá, en esta facultad, lo tengamos que pensar de esa manera. Ahora, obviamente que el eje del derecho son las normas escritas, está claro. Pues decíamos, el derecho moderno parte o se asienta en normas escritas, ¿no? Pero no podemos dejarnos engañar y pensar que el derecho es solamente los textos, esa materialidad. El derecho circula a través de discursos y mucho más con los medios de comunicación, ¿no? Con el desarrollo de los medios de comunicación, donde incluso se condenan, hay condenas anticipadas, ¿no? Ya alguien se dice que es culpable y es culpable. Incluso en el gobierno anterior se han condenado funcionarios u opositores con notas o operaciones mediáticas, ¿no? Y sin pruebas formales o procedimentales adecuadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro fenómeno, ¿no? La relación que existe entre el derecho y los medios de comunicación. No, digo para entender que el derecho es básicamente un discurso. Un discurso que legitima y que es legitimado también políticamente. Por eso, empezamos diciendo que el derecho es un conjunto de normas, pero tenemos que terminar diciendo que el derecho es una práctica social. Es algo mucho más complejo, y por eso la ciencia del derecho
Es una ciencia social. Es una ciencia social, como la sociología, como el trabajo social, como la historia. Claro que como les dije, las facultades de Derecho habitualmente trabajan con más peso la cuestión normativa. Porque la norma es el eje. O sea, si no, ¿qué diferencia habría entre el derecho y la sociología, no? Si no tomáramos como eje la norma jurídica escrita, no tendría ninguna distinción, estaríamos haciendo sociología, y evidentemente hay algo particular en el derecho, son esas normas escritas. Y esas normas escritas sirven de marco de referencia de las acciones. Y aunque no las hayamos leído, ¿cuántos de acá leyeron el Código Civil y Comercial? La Constitución, vamos a decir, ¿cuántos leyeron la Constitución? Y más o menos tenemos claro, o queremos tener claro, o queremos tener en claro qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal. ¿Matar es legal? ¿Matar es legal? No. No hace falta leer el Código Penal, ¿no? Por lo menos creemos eso. Y bueno, por eso otro de los principios generales del derecho es el derecho se presume conocido por todos, independientemente de lo que lo conozcan o que no lo conozcan. Porque si no, no puede funcionar. Imagínense si a cada persona que veo infringir la ley le voy a decir, ¿usted conoce el derecho o no lo conoce? Imagínense. No puede funcionar así. El derecho se presume conocido, si no, no puede funcionar. Bueno, entonces vemos que exactamente esa circulación, acá dice, se van socializando los derechos, dice Viviana. Esa circulación de los discursos tiene que ver con esta socialización que dice. Entonces el derecho ya no está en el texto, vive en la sociedad. Vive en la sociedad. Dije, hoy hablaran de la hegemonía. Y bueno, y sí, el derecho tiene que ver con esa hegemonía, ¿no? Tiene que ver, para que determinadas normas se lleguen a crear, evidentemente tienen que haber relaciones de poder que permitan que esas normas se creen, que se sostengan y que se apliquen de determinada manera. Eso tiene que ver con la hegemonía. En lo moral, como dice acá, en lo que está bien y lo que está mal, pero esa moral son concepciones o visiones de tipo social y que obviamente van a definir o van a incidir en la forma en que el derecho se debe interpretar y aplicar. Y si bien nosotros podemos separar el derecho de la moral, evidentemente el derecho no puede funcionar totalmente separado de la moral. No es que el derecho puede ir por un lado y la moral por el otro. Ya habitualmente hay muchos puntos de conexión, hay un consenso, como dicen acá, lo que marca ese consenso social, pero no necesariamente todas las normas las consensuamos. Nosotros podemos no estar de acuerdo con las normas. Incluso podemos estar en contra. Incluso podemos estar en contra. Sin embargo, el derecho tiene una legitimidad. Y esta es una gran particularidad del derecho actual. Y a partir de cuál se ha ido desarrollando el derecho moderno, y que tiene que ver con una legitimidad de tipo formal. Probablemente la mayoría de la gente pensaba que el aborto no debía ser penalizado. Supongo. Sin embargo, eso no hacía ilegítimo el derecho, lo hacía cuestionable, lo hacía objeto de demanda para su cambio, pero no lo hacía ilegítimo. ¿Por qué? Porque esa norma que prohibía la interrupción legal voluntaria del embarazo era una norma que
había cumplido un procedimiento que era adecuado, había sido sancionado por el Congreso. No era una norma ya inválida, era una norma completamente válida. Entonces tiene un nivel de legitimidad que es procedimental y que por eso se lucha para cambiarla. No es que podemos decir, no, a partir de ahora no se aplica. No, 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 no. Tenemos que llegar a que se vuelva a constituir el procedimiento para establecer una nueva validez de una nueva norma. ¿Se entiende? Las normas son válidas en este derecho actual, primero porque han cumplido un procedimiento, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Uno puede decir, no estoy de acuerdo con lo que aprobó el Congreso, pero ¿saben qué? Ahí, a ver, esperen que me dicen que se corta. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que el Congreso establezca. Sin embargo, sí vamos a estar de acuerdo que es ley, y esto vamos a estar de acuerdo todos, porque lo votó de acuerdo al procedimiento establecido. Y nadie va a discutir que es ley. Podemos decir es una ley injusta, pero es ley. Es válida. ¿Ven? Legitimidad procedimental. Ahí ven el peso que tiene la formalidad. Porque esa formalidad le da legitimidad a la ley. Le da validez, le da existencia. Si bien, como dicen acá, la producen fuerzas sociales, hasta que no se cumplió el procedimiento, no existe jurídicamente. Y aunque hubiera mayoría de personas que pensaran que la interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo, no debía ser penalizada, no es ley hasta que no cumpla con el procedimiento. Entonces ven la complejidad del derecho, ¿no? Entonces hablamos de normas jurídicas, de sistema jurídico, de principios jurídicos. Principios entonces que esos principios jurídicos decíamos que pueden estar escritos incluso a veces dentro de las leyes, a veces se definen principios dentro de las leyes, o pueden circular como discursos pero que orientan, son preceptos que orientan el funcionamiento del derecho, o principios políticos o principios de justicia que tienen que ver con la ideología, con la costumbre, con la moral, que también son principios que hacen que el derecho funcione de determinada manera, en esto que decíamos, que en un lugar el derecho puede ser igual que el otro, pero sin embargo no se van a aplicar igual, que cambian los principios. Todo lo que no es texto. Bien. Hablamos de derechos subjetivos. ¿Y por qué derechos subjetivos? Porque nosotros tenemos por un lado el derecho objetivo, que es el sistema jurídico, el orden jurídico, y por otro lado el derecho subjetivo, que habitualmente lo denominamos en plural. Los derechos, son los derechos. Hacen referencia a la persona, son potestades de las personas. Cuando yo digo yo tengo derecho a. Esa potestad subjetiva es el derecho subjetivo. Entonces tenemos el derecho como el orden jurídico, el conjunto de normas, y por otro lado, los derechos, que son las potestades que ese derecho me otorga. Y dijimos, me otorga o alguien puede pensar que también existen antes de que sean reconocidas por la ley. Cuando decíamos, ¿cuándo nace el derecho? ¿Cuando la reconoce la ley o cuando alguien dijo, tengo derecho a? Bueno, ahí podemos discutirlo, pero en principio decimos que son potestades que me otorga el derecho objetivo, el derecho subjetivo, son mis derechos. Por eso es el derecho singular objetivo y los derechos subjetivos. Entonces, se nos aparecen cuestiones como, por ejemplo, tenemos en el derecho objetivo, se definen derechos subjetivos como, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho a circular,
el derecho a trabajar, el derecho a protestar. ¿Bien? Entonces ahora les pregunto, vamos a una situación. Yo voy en mi auto por una ruta y me encuentro que hay un conjunto de personas que fueron despedidas de una fábrica, que están quemando gomas y protestando, cortando la ruta, y viene la policía y se encuentra que está el dueño del peaje que dice que no puede cobrar el peaje porque hay una protesta, se encuentra que los que vienen en auto como yo dicen que me están interrumpiendo el derecho a circular, mi derecho de propiedad a usar mi auto, el dueño del peaje dice su derecho de propiedad de cobrar el peaje, los que están protestando, la policía le dice, ¿por qué no protestan al costado de la ruta? Ahí, si protesto al costado de la ruta nadie me da bola, dice. Bueno, vaya, no sé, a la casa de gobierno. No, y tampoco me dan bola ahí. Acá me dan bola porque corto la ruta. ¿Y por qué está protestando? Y porque me echaron. Y no hay trabajo, y yo tengo derecho a trabajar. ¿Y entonces qué hacemos? Son todos derechos, supuestamente todos deben funcionar, sin embargo tenemos un problema. ¿Cuál hacemos prevalecer? Entonces, ¿qué tiene que hacer el milico? Dejarlos protestar porque tienen derecho a protestar, para que los otros puedan ejercer su derecho a circular de la propiedad, o tiene que reprimir porque están afectando esos derechos y de esa manera no importarle el derecho a trabajar de esas personas o su derecho a protestar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se resuelve eso? Porque si ustedes le preguntan, no sé, a Zaffaroni, digo, les va a decir, bueno, habrá que negociar la situación, y bueno, ante la duda es preferible no reprimir, hay que garantizar el derecho a la protesta, y bueno, las personas que están circulando tienen derechos, pero tendrán que bancársela porque esta gente está viviendo una situación muy difícil. Si ustedes no sé, escuchan al facho de Feynman, o a Babi Checofar, va a decir, que protesten de un lado de la ruta. ¿O no? ¿Y qué vale? ¿Dónde está la respuesta a eso? Hola, ¿se escucha? Sí, Agustina. No, Agustina no, Agustina. No, Acá dice, depende de quién esté de turno, dice, qué principios tenga. Sí, Agustina. Soy Sofía. No, yo pensaba que Sofía, con política, con ideología, ahí está lo que bien, perfecto, diste la respuesta. discutir. ¿Qué le resuelve a la política? Porque el derecho no está separado de la política, el derecho es política. Si no, no podríamos pensar al lawfare, que yo hoy ponía eso. Para mí hoy me preguntás qué es el derecho y el lawfare hoy es una clara expresión de lo que es el derecho para algunos sectores de nuestra sociedad. Esto creo que lo resuelve la política. Lo interesante del lawfare es que expresa brutalmente lo que habitualmente se disimula del derecho. Pero cuando se dice, no, el problema en la Argentina es que la gente no cumple las leyes. O sea, no es un problema de poder, de desigualdad. No, el problema es que la gente no cumple las leyes. No, el derecho es poder. El derecho es poder. Milagro Sala es otro ejemplo. Exactamente. Exactamente. Donde además se violan procedimientos establecidos, o sea, hasta desde un sentido casi con la mayor neutralidad, si eso es posible, que nos pudiéramos imaginar, lo que han hecho con Milagro Sala es una violación absoluta a los principios del debido proceso. Absoluta. Una cárcel ad hoc en la puerta de la casa tiene, eso es
si no es un delito de lesa humanidad, yo la verdad, a una militante social aparte, perseguida como si fuese, no sé, narco. No es técnicamente un delito de lesa humanidad, pero sí una grave violación a los derechos humanos. No porque no sea grave. Digo por una cuestión técnica, no es un delito de lesa humanidad. Porque requiere masividad y a gran escala los delitos de lesa humanidad. No es un caso. Pero Está bien. es una grave violación a los derechos humanos. A derechos humanos básicos. Entonces, el derecho es política. O sea, ¿cómo se resuelve esa contradicción? Se resuelve políticamente. Y hay que entender que los derechos subjetivos, todos tenemos derechos, pero ¿vieron esa frase que decía mi abuelita, que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro? Bueno, ¿dónde terminan y dónde empiezan? Algunos tienen un campo más grande, ¿no? De derechos, otros tienen un campo más chiquito. ¿No? Aunque sea válida esa frase. Pero ni siquiera es válida, aunque la entendamos con que algunos tienen una estancia y los otros tienen un cachito nomás, un espacio pequeñito, sino que los derechos se pisan. De alguna manera se pisan. Algunos dicen, con un eufemismo, en realidad los derechos no se contradicen. Los que se contradicen son las interpretaciones. Muy buena forma de salir del embrollo. Entonces, bueno, aunque digamos que los derechos no se contradicen y se contradicen las interpretaciones, que bueno, es posible, pero bueno, es casi un chiste, los derechos se contradicen, el derecho es contradictorio. El derecho es contradictorio. No es algo homogéneo, es algo heterogéneo. Digamos, es un campo de lucha política. Bueno, jugamos todos. Es un juego que todos jugamos, y digo todos, los abogados, los jueces, pero también los medios de comunicación, ustedes, los trabajadores sociales. El poder que tienen los trabajadores sociales en las instituciones. Todos jugamos. El poder que tiene un trabajador social cuando va a hacer un informe social. Entonces todos jugamos, todos somos, como dice la teoría jurídica, operadores jurídicos. Todos. Y además hay otra diferenciación muy importante, que es la diferenciación entre derecho público y derecho privado. A ver, ¿cómo se las explico velozmente? Desde la modernidad, desde el inicio de la modernidad, desde el inicio del derecho, se va constituyendo primero sobre la idea de individuo, ¿no? De hecho, bueno, algunos autores dicen que el individuo es un invento moderno, ¿no? Y bueno, y especialmente a partir del liberalismo, se empieza a pensar en esta idea de individuo, de persona dotada de determinadas potestades o de protecciones que que son esenciales y que existen por el hecho de ser personas, que es la teoría primigenia, o luego el basamento de lo que hoy conocemos como derechos humanos, ¿no? Entonces se va conformando un conjunto de derechos, como decía Locke, lo conocen a John Locke, ¿no? Padre del liberalismo político, derechos inalienables, decía Locke, que para Locke era el derecho de propiedad, el derecho a la seguridad personal. Acá me hablan de ciudadano y contrato social, entra en juego en estas diferenciaciones. Bueno, ahora vamos a hablar algo de eso. Entonces decíamos, estos derechos inalienables. El liberalismo político lo que pone en el centro es como la modernidad en general, pero es al hombre, ser humano, a la persona, y a esa persona con derechos. Derechos que se ejercen frente al Estado. Así va apareciendo lo que se llama la esfera privada. O sea, el contrato social que se conforma para ordenar la sociedad
puede establecer distintas regulaciones siempre y cuando no se meta, no interfiera en determinadas cuestiones que tienen que ver con mi propiedad, mi seguridad personal o mi vida, mis derechos inalienables. O sea, la esfera privada. Entonces ahí va apareciendo algo que es propio de la modernidad, que antes no existía, no estaba este límite. Un límite, una raya que se establece entre lo que es la esfera privada y la esfera pública. De esta diferenciación política, no sé si la han visto en teoría del Estado, pero de esta diferenciación entre la esfera privada y la esfera pública, se va a ir construyendo en el derecho la diferenciación entre el derecho público y el derecho privado. Así de una manera grosera, podemos decir que el derecho privado es el derecho de las personas y el derecho público es el derecho del Estado. Y hasta dónde el Estado se puede meter o puede interferir en la vida de las personas. Entonces, bueno, de esa primer diferenciación que nace a partir del liberalismo político, o en realidad vamos a decir al revés, primero nace el Estado y después a partir de las luchas de los movimientos liberales aparece el individuo con derechos en tensión con el Estado. El Estado para el liberalismo es como un ente que amenaza, que todo el tiempo está ahí latente de afectar justamente mis potestades. Por eso la mirada que tiene habitualmente el liberalismo sobre el Estado es una mirada de amenaza, amenazante. Y básicamente es una teoría que se construye para evitar el abuso del Estado. Cuando nace el Estado tiene que ver con las visiones absolutistas, ¿no? Entonces el liberalismo es una tensión con el absolutismo moderno. Muy bien, acá dice Micaela, por eso en el derecho público nos encontramos con derechos como el constitucional y el penal, el constitucional que básicamente ordena los poderes del Estado y el penal que tiene que ver con el ejercicio de la coacción a través de las penas, y en el privado el derecho civil y comercial. ¿No? O sea, los derechos de las personas, el desarrollo del comercio. ¿Bien? El derecho del trabajo es derecho privado, por ejemplo. Por lo menos el derecho del trabajo en el ámbito capitalista es derecho privado. Entonces, bueno, hay ahí, la lamento, Valentina, se te apagó el celular. Bueno, después lo mirás grabado. Entonces, hay ahí una diferenciación. Ahora te contesto, Micaela. Hay ahí una diferenciación, entonces, entre un ámbito de lo privado y un ámbito de lo público. El ámbito de lo privado es el ámbito de las relaciones personales, la familia. El ámbito de lo público es el ámbito de los poderes, poder judicial, administrativo, el ejercicio de las sanciones penales. En el ámbito privado también está el comercio. Ahora, entonces comenzamos con un Estado absolutista, con el nacimiento de una esfera privada, pero de alguna manera no es un límite tajante. Hay una tensión ahí. Es como que hay fuerzas o hay visiones ideológicas que buscan ampliar el ámbito de lo público y otras que buscan ampliar el ámbito de lo privado. Esto, por ejemplo, en economía se ve claramente, cuando se busca mayor o menor intervención del Estado en la economía. Creo que la economía es un buen ejemplo para entender esta diferenciación entre la esfera pública y la esfera privada y cómo esta diferenciación también es ideológica. Y si son más liberales en lo económico, se va a atender que el Estado, o sea, que la línea esta, si decimos acá está lo privado y acá está lo público, la línea esta se corra para acá. Y si somos más estatistas, vamos a pretender que la línea se corra para acá.
Y bueno, esto se va a reflejar también en el derecho. Recuerden la discusión, por ejemplo, cuando fue la discusión sobre las retenciones y las posibilidades que el Estado tenía de cobrar una parte o sacar una parte de lo que era la venta de granos en el comercio exterior. ¿No? Y lo que se planteaban, por un lado se planteaba derecho de propiedad, esfera privada, derecho privado, y por otro lado se planteaba, no, bueno, las retenciones sirven porque el dueño del comercio exterior es el Estado, no los particulares. Bien, entonces, si el dueño del comercio exterior es el Estado si quiere te cobra el 100%, y si no, no vendas para afuera, vende para adentro. Acá no es un problema si hasta dónde es constitucional, si el 30, el 35, el 40, porque no es un impuesto. Es que el Estado es el dueño del comercio exterior. Eso decía el gobierno en ese momento. Ahora, los liberales dicen, no, ¿cómo el Estado es el gobierno del comercio? El Estado es el dueño del comercio exterior. No, si yo soy el dueño de los granos, ¿cómo el Estado? Sí, vos sos el dueño de los granos. Pero el que tiene la potestad de dejarte pasar los granos es el Estado. Y si quiere te cobra los derechos de exportación, si quiere te cobra el 100%. Lo que yo no puedo es obligarte a vender afuera, pero sí puedo sacarte lo que yo quiero si vos decidís vender afuera. Dice el Estado. Ven ahí, claramente hay una tensión entre derecho público y derecho privado. Fuertísima. Y también tiene que ver con dos concepciones ideológicas. Y salgo de la economía, voy a la cuestión, por ejemplo, del consumo de sustancias estupefacientes. El consumo, por ejemplo, en el ámbito privado, que no implique el tráfico de drogas, para algunas personas debe ser penalizado igual porque de alguna manera ayuda o favorece el tráfico de drogas. Y para otras personas dirán, no, bueno, si yo no hago daño a nada y compro para mi consumo personal, es mi ámbito privado. Esto para mostrarles que no necesariamente ser de izquierda o de derecha implica estar de un lado o del otro. En este caso, ser de izquierda es defender más el ámbito privado y no el público. Los mismos que son liberales en lo económico, habitualmente suelen ser acá estatistas. Suelen decir que la injerencia del Estado tiene que ser mayor y hay que perseguir al que tiene aunque sea un porrito. Porque también es responsable del tráfico de drogas, por tener un porro o una maceta. Bien. Pero bueno, está esta diferenciación, está esta tensión. Que va de esta diferenciación que es política, se va construyendo estos dos ámbitos, el derecho público y el privado, y el derecho privado es el derecho de los particulares y el derecho público es el derecho del Estado. Uno rige la relación entre particulares y otro rige la relación entre el Estado y los ciudadanos. Y bueno, y la línea la iremos corriendo más para acá, más para allá, pero lo que sabemos es que hay una tensión, y que esa tensión es ideológica. Y acá me dice cómo juegan los tratados internacionales. Bueno, ¿qué tratados internacionales? Los de comercio tienen que ver mucho con el derecho privado. Y los tratados de, qué sé yo, los tratados de derechos humanos tienen que ver mucho con ambos ámbitos, con el privado y con lo público. Pero los tratados internacionales son instrumentos, en definitiva, como las leyes o como la Constitución. Entonces, de esto se trata el derecho público y el derecho privado. Y hoy en esta materia vamos a tratar el derecho social. ¿El derecho social qué es? Y bueno, hay componentes públicos y privados. Por ejemplo, el derecho del trabajo es derecho privado. Tiene que ver con la relación capitalista de trabajo. Y el derecho público y el derecho de la seguridad social es público, porque tiene que ver con una responsabilidad del Estado y con fondos públicos. Y acá me dice cómo entran jerárquicamente los tratados internacionales. Y los tratados internacionales tienen una jerarquía de acuerdo a lo que marca la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional establece que los tratados internacionales pueden tener distintas jerarquías. Si son tratados de integración o son tratados de derechos humanos, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y si son, y el resto de los tratados tienen una jerarquía inferior a la Constitución y superior a las leyes. Después vamos a ver la pirámide. Bien. Y nos queda la cuestión. Bien, venimos con la pirámide, ahí estábamos hablando de eso. Hablábamos que, y nos queda poco tiempo, hablábamos que uno de los principios generales del derecho, o directamente principios
de funcionalidad del derecho, ¿no? Eso es ese principio de jerarquía. Los instrumentos jurídicos tienen jerarquías diferentes que nos permiten entender el funcionamiento y la aplicación de ese derecho. Por ejemplo, la Constitución tiene una jerarquía superior a las leyes una jerarquía superior a los decretos. Y así se forma una pirámide jurídica porque tenemos normas de mayor jerarquía y normas de menor jerarquía y siempre prima la de mayor jerarquía. ¿Y por qué es una pirámide? Y bueno, porque en la parte superior hay una sola ley, la ley de leyes, la Constitución. Ahí el concepto de ley es un concepto dual. Porque por un lado hablamos de ley refiriéndonos al conjunto de normas escritas. Todas son leyes, la Constitución es una ley. O también podemos hablar de ley en sentido formal, que es la ley que emana del Congreso. Esa es la ley. Lo que sabemos, entonces, es que las leyes tienen distintas jerarquías y van a prevalecer de acuerdo a esa jerarquía, ¿no? Ahora, la ley en el derecho moderno es la fuente principal de derecho. ¿Y qué quiere decir la fuente? Es el origen de las normas. Y decimos que es la fuente principal porque siempre tenemos que hacer referencia a algo escrito. Si decimos que la ley son las normas escritas, siempre para decir yo tengo derecho a, o para decir esto se debe hacer de esta manera, tenemos que ir a decir porque está establecido en la Constitución, porque está establecido en la ley tal, porque está establecido en el decreto tal. La ley es la fuente principal de derecho. Es el origen principal del derecho. Ahora, ¿existen otras fuentes? Y sí, existen otras fuentes de derecho. La jurisprudencia, por ejemplo, cómo los jueces vienen aplicando la ley, los fallos previamente utilizados, nos permiten decir que la ley no es la única fuente, que aparece en otras fuentes, pero es la única fuente obligatoria de la ley. Esa es la que define, en definitiva, la legalidad. Ahora bien, también la teoría jurídica tiene peso, porque si lo que se produce en las universidades después influye en las decisiones que toman los jueces o los funcionarios al momento de interpretar o aplicar las leyes, evidentemente también es fuente de derecho. Porque si eso nos orienta a la aplicación de las leyes o la interpretación, o sea, los jueces están formados en las universidades. Y si eso me orienta después a lo que el juez va a decidir, es una fuente. Pero no es una fuente principal, es una fuente secundaria. La única fuente principal del derecho moderno es la ley. Tanto la jurisprudencia como la teoría jurídica, o la doctrina se le dice a la teoría jurídica, o las costumbres, son fuentes secundarias. Eso no quiere decir que no influyan, ¿eh? Ya vimos la influencia que tiene. Ya lo vimos. ¿Los tratados qué serían? Bueno, los tratados son ley en sentido amplio, son una forma de ley porque son textos escritos, normas escritas, de carácter internacional y de cumplimiento obligatorio para los estados. Son leyes. Son leyes. No en sentido formal, acuérdense, la ley en sentido formal es la que emana del Congreso. Bien. Vamos a parar aquí. Ya les tiré muchos conceptos. Bueno, ¿alguna duda en lo que hemos dado hasta acá? ¿Se entendió? Bueno, vamos, entonces ahora van a ir leyendo la bibliografía. Aprovechen los recursos audiovisuales que tenemos, entonces,
Tenemos video, como se dice, hay video. Y en el video tenemos, si ustedes se fijan, para complementar lo que estamos dando, tienen, esperen que me sacó del aula, ahí está, tienen por un lado, tienen una introducción dada por el profesor Sosa y tienen esos dos videos que dicen sobre las normas jurídicas, ¿no? Y después complementa lo que vamos a ver esta semana, la carpeta de Estado de Derecho. La semana que viene, de acuerdo al cronograma, nos vamos a introducir en la cuestión, a ver, de las teorías sobre el derecho, las teorías de la justicia y los derechos humanos. Pero como nos quedó algo de esa primera parte, vamos a comenzar dando lo que nos quedó pendiente, que tiene que ver con la legalidad, validez, eficacia y las fuentes propias del derecho de trabajo. Lean los textos, hay unas fichas de cátedra que son importantes, que un poco trabajan conceptualmente lo que venimos dando, un poco más desde los conceptos más finitos. Y bueno, y lean y miren muy bien esos videos de Estado de Derecho, que un poco van a terminar de redondear esta idea que decimos de que no hay derecho sin Estado y no hay Estado sin derecho. Así que vamos a retomar entonces la semana que viene con las teorías sobre la justicia, pero igual vamos a intentar redondear lo que nos quedó pendiente en esta clase y la temática de esta semana. No duden en preguntar, pueden preguntar durante la semana en el foro o esperar a la semana que viene y cuando arrancamos la clase vamos a abrir a las preguntas. Así que bueno, no habiendo más preguntas, les agradezco la participación y el aguante hasta este momento y bueno, nos veremos la semana que viene. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.